Anuncio, lamentablemente Claudio Ingerflom no va a poder asistir, tuvo un problema familiar de último momento, me avisó, así que bueno, se disculpó mucho, ¿no? por no poder participar. De cualquier manera, el panel está integrado por expositores muy exitosos que nos van a deleitar con sus presentaciones, pero bueno, quería hacer ese anuncio para que no creyeran que nos olvidamos ahí de un lugar, ¿no? Nada más que eso. Bueno. Los dejo ahora en manos de Cecilia, que va a ser la moderadora del panel integrado por Natalia Botana y Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar la última mesa de las jornadas. En esta mesa vamos a escuchar hablar de Franklin Roosevelt. Perdón, de él nos va a hablar María Graciela Abarca. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Massachusetts, es directora del profesorado en Lenguas Vivas y es docente en la Universidad de Buenos Aires a nivel posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas y en Filosofía y Letra. Sus investigaciones se enfocan en la historia de Estados Unidos, una historia social y del trabajo, y en una de sus publicaciones, de sus libros, es El fin de la ilusión, los trabajadores estadounidenses en la era de Vietnam. Y después vamos a escuchar a Natalia Botana hablar sobre Charles de Gaulle. ¿Sí? Bueno, creo que no hace falta presentación. El doctor Botana es profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Lovaina y doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Cuyo. Es autor de libros fundamentales de la historiografía argentina. Seguramente acá todos hemos leído El orden conservador, La tradición republicana o el más reciente, Repúblicas y monarquías. Así que bueno, nada, es un lujo tenerlos aquí. Eh, Arrancamos. Adelante, bueno. Buenas tardes, es un placer estar acá nuevamente. Quiero agradecerle a Andrés la invitación en particular. Hace unos cuantos años que no venía a Ditela, disfruté mucho estar en el colegio abierto, en los seminarios de posgrado y también en grado, así que es un gusto para mí estar nuevamente acá. Por supuesto, me ha tocado el honor de estar con el doctor Natalio Botana. Es un poco intimidante lo que me está sucediendo ahora, así que pido incluso disculpas. Se va a portar bien, pero bueno, así, chiquita y con la mejor voluntad de hacer una contribución esta tarde. Tenemos ya, no sé, sí, ahí empezamos. La primera foto, y pasa la primera vez y única vez que voy a nombrar a este personaje del siglo XX con su nombre en inglés. Franklin Delano Roosevelt, ¿sí? El resto de la presentación va a ser Roosevelt, pero quería referirme a esto porque hay dos apellidos muy importantes allí. Hay uno, primero, que es el Roosevelt, que es holandés, ¿sí? No es un detalle menor porque Roosevelt es campo de rosas, ¿sí? Y siempre decía que la pronunciación de su nombre era Roosevelt, ¿no? Como campo de rosas. Y esto viene a colación porque pertenecía a una familia patricia, ya que estaban sus antepasados entre los peregrinos que llegaron a Plymouth, Massachusetts, ¿sí? en 1620. Y por otro lado, el Delano en realidad es una deformación de un apellido francés, Delanoy, que terminó anotándose como Delano, que es la parte materna. Pero no es un detalle menor porque vamos a ver que la pertenencia de Roosevelt a esta familia va a marcar mucho su historia, va a tener que ver con cómo enfrenta él algunas cuestiones de su vida personal. En particular, voy a enfocarme en un aspecto de la vida de Roosevelt que a mi criterio tuvo un tremendo impacto en toda su vida política, ¿sí? Para empezar, su liderazgo se desplegó en un contexto de muchos desafíos, seguramente primero la Gran Depresión y luego la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que eso significa. Pero no cabe duda que su personalidad y su visión del mundo jugaron un papel fundamental y marcaron una nueva etapa en la historia de los Estados Unidos. Y voy a retomar un poco la pregunta formulada por Ian Kershaw, a la que se refiere Javier Torre en su introducción a estas jornadas. ¿Qué importancia hay que atribuir a las grandes figuras políticas en el devenir de la historia? ¿No? Este fue un poco el disparador de todos estos encuentros. En el caso de Roosevelt, me resulta difícil pensar que simplemente desvió la marea
o la canalizó por cauces nuevos. Me atrevería más a decir que alteró el devenir de la historia de los Estados Unidos. Como lo definen Gary Gersel y Steve Fraser en un libro de 1989, el nuevo trato de Roosevelt puede ser visto como un orden dominante de ideas, políticas públicas y alianzas que marcó el rumbo del Estado en los Estados Unidos por más de 30 años. Es decir, que cuando hablamos del nuevo trato, hablamos de no solo los años de Roosevelt en el poder, sino lo que se extendió más allá de esos años. Podríamos decir que ese periodo de 30 años aproximadamente termina con Richard Nixon, con su llegada a la presidencia y con un nuevo periodo a partir de 1969. En los años 90 hay muchas publicaciones que tienen que ver con una reevaluación de este nuevo trato, con una mirada más de un nuevo orden, ¿sí?, político en Estados Unidos. Y de alguna manera mi trabajo de maestría, de doctorado, se encamina dentro de ese revisionismo, de ese nuevo enfoque, ¿no? Kevin Boyle, con quien trabajé, se dedicó a analizar justamente lo que él llamó el periodo del esplendor del liberalismo americano en el sentido americano, ¿no? El liberalism, ¿no? El esplendor de ese periodo de progresismo que decae justamente a partir de 1969. Volviendo a nuestro personaje y lo que nos ocupa hoy con respecto a Roosevelt, es el único presidente que fue reelecto 3 veces, ¿sí?, gobernando desde enero de 1933 hasta su muerte en 1945, rompiendo así con la tradición de los 2 mandatos. Esta anomalía no volvería a suceder, ya que en 1951 se ratificó la enmienda 22ª de la Constitución, que establece un límite de 2 mandatos de 2 periodos en la Casa Blanca. En esta breve reflexión sobre el liderazgo de uno de los jefes de Estado más admirados en el siglo XX, decidí recorrer su historia en 3 tiempos, ¿sí?, como si fueran 3 pequeños capítulos. El primero son los años anteriores a convertirse en presidente de los Estados Unidos, más precisamente entre 1921 y 1932. Luego, sus 12 años como presidente de la Nación y su legado, en tercer lugar, incluyendo la controversia sobre el diseño de su monumento, el Memorial, que se hizo y que se inauguró en 1997 en la ciudad de Washington. Quiero comenzar por decir que hay un trabajo biográfico sobre Roosevelt de Hugh Gregory Gallagher, publicado por primera vez en 1985, lo tengo acá, que cambió mi mirada sobre el mandatario estadounidense radicalmente. El autor afirma que las biografías de Roosevelt mencionan en los primeros capítulos solamente que contrajo polio en 1921 a los 39 años. Pero una vez que abordan su carrera política, no vuelven a mencionarlo. Sin embargo, Roosevelt estuvo 7 años convaleciente, entre 1921 y 1928, y quedó con una seria discapacidad. A pesar de esto, llegó a la gobernación del estado de Nueva York y luego a la Casa Blanca. Según Gallagher, Roosevelt fue el único presidente de la historia elegido democráticamente, aun cuando no podía caminar o estar parado sin ayuda. A pesar de todo esto, en la biblioteca presidencial, donde se encuentran 35.000 fotos del mandatario, se encuentran solamente 2 en la que aparece sentado en una silla de ruedas. Las voy a mostrar ahora. Una es esta con su nieta, ¿sí?, una de sus nietas, y el perrito famoso Fala. Y esta es otra de espaldas en la que está hablando con su médico personal en 1937. No hay grabaciones cuando lo levantaban para colocarlo en el auto descapotable o lo llevaban en andas. Roosevelt gobernó los Estados Unidos desde una silla de ruedas, pero simplemente no se lo percibía como una persona con una seria discapacidad. Por supuesto, esto no fue una casualidad. Fue el resultado de una cuidadosa estrategia del presidente que minimizaba el alcance de su discapacidad, que la ocultaba cada vez que fuera posible y que la presentaba como aceptable cuando se hacía visible. La estrategia fue increíblemente exitosa, pero requería
esfuerzo físico, creatividad y coraje. Según Gallagher, ese fue su espléndido engaño. El título de su biografía es El espléndido engaño de Roosevelt. Durante el invierno de 1921, Roosevelt comenzó su larga lucha de rehabilitación. Después de 2 años, habiendo probado todo lo que había a su alcance para hacer acerca de la polio y de la terapia física, supo que tenía pocas chances de recuperación total. A principios del siglo XX, bajo la influencia del modelo de la presidencia, los discapacitados se quedaban en sus casas, en habitaciones ocultas, con familias que sentían una mezcla de incomodidad y vergüenza acerca de su presencia. Sin embargo, Roosevelt, hijo único de una familia patricia, por eso comencé diciendo lo de sus orígenes, se aventuró a salir de la reclusión producida por la parálisis y comenzó a transitar intuitivamente un camino en dirección a lo que se convertiría décadas más tarde en el modelo social de la discapacidad. Viajó a Warm Springs, Georgia, a un hotel termal, por primera vez en 1924. Por ser un Roosevelt, haber ocupado la Secretaría de Marina durante la Primera Guerra Mundial y haber sido candidato a la vicepresidencia en 1920, ya era una celebridad. Por lo tanto, atrajo pacientes de todo el país. Se sentaba a trabajar con ellos, desarrollaba ejercicios, tratamientos, todo para mejorar las condiciones físicas de los que pasaran por Warm Springs. En 1926, es decir, 2 años más tarde, cometió una locura según su familia. Se gastó $200.000 en la compra del hotel, más de 2/3 de su fortuna. 1 año más tarde, logró que la Asociación Ortopédica de los Estados Unidos apoyara su centro hidroterapéutico. Lo que hizo en Warm Springs parece hoy obvio y sensato, pero fue en realidad absolutamente revolucionario. Si lo miramos en algunas de sus fotos, este es él, si se fijan, está con uno de los brazos, está sosteniendo la pierna que está totalmente, que no tiene ningún tipo de fuerza su musculatura, está posando para la foto. En este caso se ve claramente una reunión de, en inglés le dicen polios directamente a los que fueron afectados por la enfermedad. Entonces el biógrafo constantemente dice esto. Si se fijan, tiene unos aparatos, no sé si se ve, porque está muy clara, tiene los aparatos puestos sobre los pantalones, ¿sí? Porque está en un ambiente con sus pares, ¿no? Se ven las muletas apoyadas sobre el auto, pero esos mismos aparatos que se ven sobre los pantalones van a ser los que va a usar durante el resto de su vida por debajo de los pantalones, ¿sí? Creo que esa es la última. Acá ya después vamos a ver un poquito más adelante de cuándo es esta foto. Roosevelt pareció entender que la rehabilitación de un paciente de polio era un problema social con aspectos médicos. El tratamiento estaba dividido en 2 segmentos. Primero, la terapia física y luego las técnicas necesarias para poder funcionar en la sociedad de la mejor manera posible. Las decisiones de ir por la gobernación de Nueva York primero y luego por la presidencia de la Nación obviamente no fueron sencillas. Ya estamos hablando de más de 7 años de recuperación después de haber sido afectado por la polio. Hizo campaña desde un auto descapotable, llevaba una estructura metálica, la que les mencionaba, debajo de los pantalones para sostener las piernas y cuando caminaba se apoyaba en un bastón y en un acompañante. Es decir, que nunca podía caminar si no tenía 2 apoyos. Tenía que literalmente arrastrar una de sus piernas, la pierna que aparece él sosteniendo en la primera foto. Esta es una foto de la campaña. Si se fijan, está posada, ¿sí? Está con el bastón, se está sosteniendo del auto y obviamente está haciendo un intercambio con esos chicos. Esta es de la campaña de 1938 para la gobernación. Según Gallagher, menos del 5% de los estadounidenses sabía que tenía parálisis. Probablemente, si hubiese sido de conocimiento público, no hubiera llegado a la Casa Blanca. El país simplemente no percibía a Roosevelt como una persona discapacitada. Lo miraban y no veían lo que estaban viendo.
La gente quería que fuera presidente, él quería ser presidente y estaba en su camino este pequeño obstáculo de ser discapacitado. Siempre estaba actuando ante la prensa, ante las visitas de Estado, ante el Congreso, pero también para su familia, para todos los demás. Cuando conoció a Orson Welles, le dijo: Orson, tú y yo somos los mejores actores de los Estados Unidos. Y tenía razón. Cuando había grandes multitudes, construían rampas para que el auto entrara hasta el estadio y entonces el presidente sentado se dirigía al público. Le pintaban los aparatos de negro. Cuando digo los aparatos, eso que veíamos tiene abajo un enganche que va por debajo del zapato. Es decir, que si uno tiene los pantalones medio cortos, se ve el metal brillante, ¿sí? Con lo cual tenían que pintarle de negro el metal para que esto no se notara. Le hacían los pantalones más largos y siempre iba con medias negras además. Usaba zapatos negros, medias negras, como les decía, pantalones negros largos. Entonces, de alguna manera, esos aparatos desaparecían, a menos que uno mirara de cerca. Ni siquiera sus críticos más acérrimos se atrevieron a retratarlo como discapacitado, en ninguna de sus críticas o sus viñetas políticas. Y los reporteros solo lo fotografiaban cuando ya estaba sentado en el auto. Muchachos, decía, esperen, todavía no, y ellos aceptaban la sugerencia. De la misma manera que revolucionó Warm Springs, convirtiéndolo en un centro de rehabilitación, en sus primeros 8 años, Roosevelt y los funcionarios del Nuevo Trato revolucionaron la agenda política en los Estados Unidos. Y aquí pasamos al segundo capítulo. Bueno, acá había otra foto. Ahí se ve claramente que un integrante del servicio secreto, los aparatos tenían como una traba, ¿no? Había que ajustarlos para que quedaran fijos de tal manera que se pudiera parar. Ahí lo están ayudando a bajarse del auto. Estos son los aparatos más de cerca, ¿sí? Antes de que pasemos a la segunda etapa. Y les quería hacer una referencia a la cultura popular. Algunos se deben acordar de Forrest Gump, ¿no? Los aparatos de Forrest Gump, que también tienen una referencia a superar los obstáculos, ¿no? Toda esta historia de los Estados Unidos, cómo él corre y se libera de esos aparatos. Bueno, de alguna manera, simbólicamente, lo que Roosevelt trató de hacer fue borrar esos aparatos, ¿no? Con toda esta serie de estrategias, ¿no? Y ahí vemos finalmente a Forrest liberándose de esos aparatos. Estas son las rampas. Literalmente, en este caso tenía que ir al funeral de un miembro del Congreso y antes de que llegara construyeron la rampa directamente para que él pudiera ingresar con el auto. Ahora sí, los que les comentaba, ahí está un Roosevelt triunfante, ¿no? Que da su discurso inaugural en 1932 y habla, es notable, yo ahí marqué particularmente, esta nación resistirá como ha resistido, revivirá y prosperará, ¿sí? Así pues, lo único que necesitamos temer es el temor mismo, el terror sin nombre, sin razón, injustificado, que paraliza los esfuerzos. Me parece muy interesante que utilice esa palabra justamente aplicada a la nación en ese momento, que paraliza los esfuerzos, necesarios para transformar el retroceso en avance. Ay, perdón, me estoy yendo del... Ahora sí, perdón. Ahora lo podía leer mejor, disculpas. Bueno, un poco hablando de la necesidad de la acción, ¿sí? De tomar acción y esta referencia de alguna manera a la nación paralizada. Antes de su asunción, y ahí volvemos ¿sí? a la segunda etapa y a lo político, las preocupaciones de los políticos en Estados Unidos eran la ley seca, las deudas de la primera posguerra, el cumplimiento de la ley. Al fin del primer mandato de Roosevelt se debatía la seguridad social, la ley de relaciones laborales, la obra pública y los problemas de vivienda. Según The Economist, el señor Roosevelt puede haber respondido de manera equivocada a muchos de sus problemas, pero es al menos el primer presidente de los Estados Unidos que en la era moderna ha formulado las preguntas correctas. Roosevelt recreó la presidencia moderna.
Bajo su liderazgo, el Ejecutivo se volvió el centro de todo el gobierno, la fuente de todas las ideas, el iniciador de la acción, el representante del interés nacional. Sus amigos decían que era un mal administrador, postergaba decisiones, le daba a diferentes funcionarios tareas que se superponían, creaba agencias que no tenían relación directa con departamentos del gobierno. Pero su administración se destacó por la creatividad. Fue un innovador con abundancia de recursos. Según el historiador William Luttenberg, la dilación del presidente era su propia forma de alcanzar un consenso nacional y tomar una decisión observando el debate entre teorías opuestas. Tuvo éxito porque atrajo a Washington a miles de funcionarios y talentosos y dedicados. Durante 12 años, periódicamente abrió la puerta de la Casa Blanca a unos 200 reporteros, la mayoría representando publicaciones hostiles, que rodeaban su escritorio para bombardearlo a preguntas. Funcionaba literalmente como una especie de clase pública para instruir acerca de la nueva política y la nueva economía. Fue el primer presidente que adoptó la técnica de comunicación directa con la gente a través de la radio. Por primera vez, para muchos estadounidenses, el gobierno federal se convirtió en una institución cercana, preocupada por su bienestar más que los gobiernos locales y estaduales. Roosevelt les ofrecía un sentimiento de pertenencia en la comunidad nacional. Personificó al Estado como protector. El sistema de derechos que introdujo la Ley de Seguridad Social en 1935 no era una cuestión de caridad, sino de derechos. La era Roosevelt dejó la convicción de que el gobierno debía y podía actuar para detener futuros colapsos económicos. Los funcionarios del nuevo trato eran pragmáticos en su escepticismo acerca de las utopías y las soluciones definitivas, abiertos a la experimentación y desconfiados de los dogmas del establishment. Roosevelt rechazaba las advertencias de los economistas y los financistas que veían a la interferencia del gobierno con las leyes de la economía como una blasfemia. Les respondía: debemos tener en cuenta que las leyes económicas no son creadas por la naturaleza, son creadas por seres humanos. Y si queremos saber un poquito más de cómo se publicitó, ahí elegí una de las tantas publicidades, bueno, el nuevo trato da para mucho. La gran producción gráfica de pósters y propaganda fue notable. Esta es la publicidad justamente de cuando se aprueba la Ley de Seguridad Social, que por supuesto está aún en vigencia, ¿no? Y habla un poco 30 millones de ciudadanos beneficiados y un poco la necesidad de introducir conceptos totalmente revolucionarios para el público norteamericano que tenía otra visión, ¿sí? Desde ya del rol del Estado y una visión muy distinta de este tipo de ayuda que era percibida como caridad, y si era caridad no era lo que querían recibir, ¿sí? Porque estaba asociada con una mirada de la pobreza muy distinta, una mirada de la pobreza como un defecto, ¿sí? Entonces la caridad no era precisamente lo que querían. Justamente esto es parte de lo que yo considero revolucionario en esta nueva forma de mirar y de definir el rol del Estado. Paso rápidamente. Dijimos al principio que fue reelegido 3 veces. Esta es la primera elección. Por ahí vemos los números, no llego a verlos. Pero los colores creo que lo dicen todo. Apenas un par de estados en donde no ganó, muchos más de 270. La mejor elección es la segunda. La mejor elección es la primera reelección, que es la de 1936, y es después justamente de la introducción de dos de legislación clave, como fue la Ley de Seguridad Social y la Ley de Relaciones Laborales. Esta es la mejor elección. La de 1940, empezamos a ver algunos estados en los que pierde, especialmente en el centro, y la del 44 y la última similar a esta, ¿no? Las 3 reelecciones. La última, la del 44, es muy breve, ¿sí? Yo les mencionaba al principio, fue de noviembre y falleció en abril del 45, así que es muy breve ese último periodo. Su ambición, su firmeza de carácter, su capacidad para motivar e inspirar a otros y su plasticidad
en el liderazgo, todos atributos acerca de los cuales seguramente se ha hablado en estos días, lo sostuvieron a lo largo de 12 años como presidente. La conferencia de los tres grandes en Yalta, por ahí tenemos la famosa foto, fue el último gran esfuerzo de Roosevelt. De regreso a los Estados Unidos, el 1 de marzo de 1945 se dirigió a la Cámara de Diputados para reportar los resultados de su trascendental encuentro. Por primera vez lo llevaron en silla de ruedas y lo ayudaron a sentarse en un sillón para dar su discurso. Y por primera vez hizo referencia a su discapacidad. Señor vicepresidente, señor presidente de la Cámara de Diputados, miembros del Congreso, espero que disculpen que esté en esta posición inusual, sentado, pero sé que se darán cuenta que me resulta mucho más fácil no tener que llevar 10 libras de acero alrededor de mis piernas, risas, y también por el hecho de que acabo de concluir un viaje de 14.000 millas. Aclaro, 10 libras son 2,3 kilos más o menos. 20 kilos. 5 kilos, 5 kilos, sí. Gracias. Lo busqué, pero sabe que lo busqué mal. Concluido el discurso, un congresista de Nueva York le dijo a su hijo: he visto al presidente, se está muriendo. Sin embargo, el New York Times publicó que el presidente estaba bronceado y bien descansado. Como afirmó el periodista Chalmers Roberts, no era exactamente una conspiración, sino una conspiración de consentimiento entre los reporteros, la gente y la Casa Blanca, que nunca podría darse hoy en día. Se podría decir que a lo largo de los años los historiadores mantuvieron vivo ese espléndido engaño, hasta que la inauguración del primer monumento a Roosevelt, el 2 de mayo de 1997, abrió el debate público acerca de la discapacidad del presidente y el impacto que la misma tuvo en las decisiones tomadas desde la Casa Blanca. Creo que tengo por acá. Bueno, esta es la foto de él dando su informe sobre Yalta en Congreso, y este es uno de los sectores de este memorial de Washington, D.C. El monumento original, ¿sí? Consistía de habitaciones de granito a cielo abierto, como se ve ahí, fíjense que no tiene techo, que narraban su presidencia con inscripciones de sus propias palabras, relieves, estatuas y cascadas de agua. No había ninguna referencia a la discapacidad de Roosevelt, un Roosevelt monumental, como se ve ahí, sentado con su gran capa cubriendo la silla de ruedas. Fíjense que tiene la capa, tiene su perro, obviamente. Este es un tamaño, es 2 veces una persona aproximadamente, y no hay ninguna indicación de que estuviera sentado justamente en una silla de ruedas. La posibilidad de protestas por parte de asociaciones de personas con discapacidades durante la inauguración persuadió al presidente Clinton a solicitar una estatua adicional. Roosevelt en tamaño real, sentado en su silla de ruedas, con su atuendo y su sombrero tradicionales, que fue finalmente incorporada en 2001, bastante diferente a la otra representación. Según Rosemary Garland Thompson, la nueva estatua atestigua la simple humanidad del gran líder y registra la universalidad de la discapacidad. También marca el momento histórico actual, cuando la discapacidad se define como un tema de derechos civiles por encima de la discapacidad como un tema médico o de caridad. Claramente, la estrategia de Roosevelt durante la Gran Depresión había sido alterar el entorno para satisfacer las necesidades de la gente. Según Garland Thompson, eso tiene un paralelismo con la idea de que la gente con discapacidades necesita que una situación material se acomode a las diferencias de sus cuerpos o sus mentes. Roosevelt se movía en un mundo de rampas. Había modificado su entorno para poder ejercer su liderazgo. Había, como decimos nosotros, emparejado la cancha para poder jugar. Pero también intentaba hacerlo para los otros ciudadanos.
Por esta razón, los activistas habían solicitado que el monumento incluyera, además de la estatua, la siguiente cita del presidente Roosevelt. Sabemos que la igualdad de habilidades individuales no ha existido y nunca existirá, pero insistimos que la igualdad de oportunidades sí debe ser buscada. Combinada con la imagen del presidente en la silla de ruedas, esas palabras enviaban un mensaje inequívoco. La discapacidad es un tema de igualdad de oportunidades. Lamentablemente, la cita que fue finalmente elegida fue una de su esposa, Eleanor Roosevelt, que dice lo siguiente: la enfermedad de Franklin le dio la fuerza y el coraje que no había tenido antes. Tuvo que pensar en lo fundamental de la vida y aprender la lección más grande de todas: infinita paciencia y persistencia sin fin. A pesar de tener un mensaje positivo, los activistas estaban convencidos de que se perdió una oportunidad invalorable de cambiar la visión de la discapacidad como, entre comillas, enfermedad. Era la situación perfecta para introducir una historia de derechos civiles, integración y diversidad, como sugerían las propias palabras del presidente. Habían tenido que convencer a los estadounidenses de que la ayuda de emergencia no era caridad y que tenían derecho a la protección del Estado. Solamente en 1933, Eleanor había recibido 300.000 cartas con historias personales. Muchas repetían: queremos trabajo, no caridad. Roosevelt y su nuevo trato con el pueblo de los Estados Unidos retorna periódicamente al debate político de nuestros días cada vez que el Partido Demócrata se atreve a aventurarse a expandir cautelosamente el estado de bienestar iniciado por Roosevelt. ¿Sería Obama, con su ley de cobertura de salud asequible, un nuevo trato? A ver, ahí lo tenemos. Esa fue la etapa de Time. ¿Sería posible o será posible en realidad un nuevo trato verde, como aspira el ala más progresista del Partido Demócrata? Se retoma, ¿no?, la idea de este periodo cada vez que existe ese margen de posibilidades de algún tipo de cambio en el rol del Estado. Y ahora, para redondear, y a un mes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, me gustaría terminar con una cita del discurso que dio en el cierre de campaña de 1940, en el cual Roosevelt concluía con la siguiente reflexión sobre la democracia. En un mundo convulsionado por la guerra, todo lo que hemos conocido de las glorias de la democracia, su libertad, su eficiencia como estilo de vida, su habilidad para satisfacer las aspiraciones del hombre común, son simplemente una introducción para una historia más grande y un futuro más glorioso. Nosotros, los estadounidenses de hoy, todos nosotros, somos personajes en el libro vivo de la democracia, pero también somos los autores. Recae sobre nosotros ahora decir si los capítulos que vienen contarán una historia de retroceso o una historia de avance continuo. Cierro con una imagen del periodo. Democracia, un desafío. Muchas gracias. Perdone, disculpe que hablé antes. Bueno, muy buenas tardes. Encantado de estar nuevamente en mi casa, pese a los años, y me han invitado a que diga algunas cosas acerca de un personaje que por puras razones ocasionales conocí muy de cerca. Durante la presidencia de Gaulle, entre 1958 y 1969, yo pasé 5 años en Europa, muy cerca de Francia, viendo a este personaje y leyendo sobre este personaje casi diariamente. No es fácil perfilar el liderazgo de Gaulle. En alguna medida es un liderazgo muy parecido al de Sarmiento, porque es el liderazgo de lo que hace, pero sobre todo es el liderazgo de lo que él mismo dice de lo que hace.
De Gaulle, ante todo, es un líder militar. Nace en el norte de Francia, ahí por 1890, de una familia bien de derecha francesa, como lo será él, y tiene una brillantísima carrera militar. Esa carrera militar se prueba fundamentalmente a través de la gran masacre que es la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. De Gaulle pelea, combate como joven oficial, como teniente segundo, diríamos nosotros, al lado, esto es fundamental, de Philippe Pétain, en esa batalla colosal y terrible en Verdún, en criollo. Ahí logra un prestigio extraordinario, no solo por eso, sino porque además es detenido durante 3 veces. Y al término de la guerra, De Gaulle transfórmase inmediatamente en un autor de libros. En 1926 tiene 36 años y escribe un libro que todavía me da mucho placer leerlo, porque fue un gran escritor, que se llama Le Fil de l'Épée, el filo de la espada. Y ahí De Gaulle escribió lo siguiente: es preciso ser un hombre de carácter. La autoridad es inconducente sin prestigio, y el prestigio es inconducente sin distanciamiento. Estos son rasgos permanentes que van a atravesar toda la trayectoria de Gaulle, rasgos de carácter. No en vano, Kissinger, cuando definió el liderazgo a través del carácter en este último libro, su libro póstumo, evidentemente estaba inspirándose en este texto de Gaulle, que no cita, dicho sea de paso. 8 años después, en 1934, De Gaulle va a publicar un libro de estrategia militar que será central 6 años después, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Vers l'armée du métier se llama, es decir, hacia el ejército de oficio, donde muy inspirado en la vieja estrategia napoleónica, concibe la guerra mecanizada como una acción equivalente a de la antigua caballería. Los tanques en conjunto son los que penetran en territorio enemigo. El comando francés, el Estado Mayor francés, no le lleva el apunte. Porque Francia, porque había tenido éxito en Verdun, defendiéndose frente a una ofensiva alemana, había optado por una estrategia puramente defensiva que se estableció al término de la Primera Guerra Mundial, entre el 19 y el 23, creando una línea Maginot de defensa que curiosamente terminaba justo en la frontera con Bélgica. No le llevaron el apunte y, oh paradoja de la historia, quienes les llevan el apunte a De Gaulle es el alto mando alemán, que en 1940 aplica esa estrategia, da vueltas por las Ardenas al frente de Rommel, penetra por ese lado de Bélgica y liquida el gobierno francés y el ejército francés, que se consideraba el más importante de Europa, en pocos meses. Ahí evidentemente la visión de Gaulle es profética. No se equivocó. Después veremos que se equivoca en otros aspectos. El año 1940, por consiguiente, es un año crucial, porque en ese año comienza la primera etapa de un liderazgo que habrá de probarse durante 30 años. Es decir, entre 1940 y 1969. ¿Cómo un liderazgo militar se puede desdoblar en liderazgo político? En general, los autores, los que han hecho biografías de Gaulle, yo sigo recomendando la biografía de Jean Lacouture, que sigue siendo una biografía ejemplar,
les cuesta entender ese gesto. Pero es un gesto que remite a 1926, porque es asumir la autoridad en absoluta soledad. De Gaulle, en 1940 precisamente, es llamado por el primer ministro Paul Reynaud, que a su vez tenía el Ministerio de Defensa, como subsecretario de ese ramo. Pero ante el avance alemán, sobre todo ante la ocupación de París, se tiene que ir el gobierno hacia el sur, ese gobierno abdica. Y abdica en un mes crucial de ese año 1940, abdica en el mes de junio. Y entregan a través de la Asamblea Legislativa, todo el poder al viejo mariscal Philippe Pétain, que había sido jefe de Gaulle en Verdun allá por el año 1916. En ese momento, de Gaulle se sube a un avión solo y aterriza en Londres. No tiene absolutamente nada. E inmediatamente el gobierno de Pétain lo va a declarar traidor a la patria, lo van a demisionar, etcétera, etcétera. Es ese momento donde de Gaulle, que antes había utilizado la retórica literaria, va a utilizar, y en esto es bastante parecido a Roosevelt, la retórica proveniente del uso de la radio. La radio en ese momento para de Gaulle es fundamental. Lo que tiene de Gaulle en Londres es un espacio muy pequeño que le da Churchill a regañadientes, porque Churchill no sabe por qué lado va a rumbear este hombre, y un micrófono, el micrófono muy importante de la BBC, que como ustedes saben, se imaginarán, prácticamente podía llegar hasta atravesando el Atlántico en ese momento. Desde luego llegaba desde Londres a Francia. En ese primer discurso, los franceses lo llaman entusiasmados l'appel del 18 de junio, va a decir de Gaulle. Fíjense las vueltas de la retórica. Una llamada desde las profundidades de la historia. Este señor no habla con cualquiera, habla con la historia. Con la historia la escribe con H mayúscula. Desde las profundidades de la historia. Y luego el instinto del país me han llevado a hacerme cargo del tesoro abandonado, a asumir la soberanía francesa, yo solo. Y miren esto, soy yo quien posee la legitimidad en su nombre, como puedo llamar a la nación a la guerra y a la unidad, para imponer el orden, la ley, la justicia y exigir en el exterior el respeto de los derechos de Francia. En una confidencia posterior dirá que hay una cuestión que sobrepasa mi persona, la de la legitimidad. Desde 1940 yo la represento. Es notable, ¿no? Está solito, tiene un micrófono y asume que él es la legitimidad de Francia. La legitimidad de Francia, como veremos, de una Francia muy especial que él mismo ha construido a través, en este caso, a través de el estilo literario. Así queda enunciado, creo yo, el meollo de un argumento, llamémoslo el argumento del liderazgo, ya que se repetirá incansablemente a lo largo de 30 años hasta su muerte. Es el liderazgo que encarna la legitimidad. Este asunto de la legitimidad tiene, al menos después de tantos años le he dado vueltas al tema, yo creo que tiene 4 rasgos principales. Primero, es un punto de partida basado en la personalidad y en la soledad, como surge del llamado del 18 de junio de 1940. Segundo, la legitimidad encarna, mejor dicho, la legitimidad encarnada por él,
representa la unión nacional y coexiste con una idea esencialista, y subraya la palabra esencia, de lo que es Francia. En sus memorias de guerra, escritas después de 1946, De Gaulle estampó esta frase que los franceses en general de una determinada corriente literaria, no todas, suelen admirar. Toda mi vida me he hecho una cierta idea de Francia y esa idea supone que Francia no puede ser Francia sin grandeza. Y esa idea, fíjense el juego retórico acá, supone además que esa esencia permanente que él interpreta es siempre atacada por desvíos que pueden conducirla al desastre. Es decir, que Francia es una señora que tiene determinadas características, pero las circunstancias la desvían, se pueden equivocar. Es necesario que venga alguien que la llame a esa señora y que le haga recuperar su verdadera naturaleza. Es un juego retórico espectacular. No digamos que es un juego modesto, ¿no? No digamos que es un juego modesto. Fíjense esta frase. Viejo pueblo. El pueblo francés no es el pueblo de la Ilustración, no es el pueblo de la Revolución Francesa. No, no, no. Es un pueblo que viene del fondo de la historia, que se va formando. Viejo pueblo francés, al que la experiencia no le ha arrancado sus vicios, pero que restablece sin cesar la savia de las esperanzas renovadas. Es el juego de el conocimiento de lo que está oculto y del líder que viene a renovar ese conocimiento para que surja del fondo de la historia a la realidad. 2 meses después del llamado de junio de 1940, va a decir prácticamente lo mismo. Francia, aplastada, humillada, está empezando a regresar del abismo. Está empezando a regresar del abismo porque ya ha conseguido algo así como 7.000 combatientes para la Francia libre y ha conseguido además el concurso de muchas figuras importantes de la Tercera República protegidas por Churchill que estaban instaladas ya en Londres. Tercer rasgo de la legitimidad. Cuando las circunstancias lo permiten, la legitimidad personal remite al pueblo soberano, que debe votar una constitución capaz de asegurar el gobierno de la mayoría, instaurar un liderazgo ejecutivo con un marco institucional que provee estabilidad y eficacia. Cuarto, la nación y la constitución no se entienden sin la primacía del Estado y de la razón de Estado que guía la voluntad y el carácter del liderazgo. ¿Y qué es esa razón de Estado que en Francia hay que retomar a los tiempos de Richelieu para entender de qué se trataba, ¿verdad? La razón de Estado dice al gobernante lo que tiene que hacer a fin de mantener al Estado sano y robusto. Lo que se impone ante todo no es mantener individuos robustos, no es mantener una ciudadanía robusta, es ante todo mantener un Estado robusto. ¿Y qué es el Estado para De Gaulle? Bueno, reside en el principio según el cual el interés particular debe verse obligado a ceder al interés general. Debe verse obligado, el interés general no resulta del juego espontáneo entre ciudadanos libres, resulta de un Estado que lo impone. Esto también remite a viejos antecedentes, no solo de la política francesa, sino también, obviamente, de la política europea. Ahora, veamos de qué modo estos argumentos se desarrollan en la realidad de la guerra y de la paz. A partir de 1940, desde Londres,
De Gaulle tiene que armar el liderazgo de la Francia libre, que como les dije, solo cuenta con 7.000 combatientes y para colmo, ese mismo año, ha perdido a la flota francesa que estaba establecida en un puerto cercano de África, porque claro, por definición de Churchill, esa flota que estaba en manos del gobierno de Vichy, que colaboraba con los alemanes, afectaba la primacía de la flota francesa, obviamente, en ese sector del Atlántico. Destruyen a la flota francesa, matan a 3.500 marineros. De Gaulle tiene que aceptar ese hecho, pensando que realmente el juego va para más adelante. Y para colmo de males, este caballero que está solo en Londres tiene que aceptar la conformidad, primero de Winston Churchill, en el año de 1940. Bueno, Churchill se la da en 1940 porque Churchill también está solo, con una diferencia fundamental. Está solo, pero acompañado de todas las instituciones de la monarquía británica y del Parlamento británico. Y luego también tiene que convencer a Franklin Delano Roosevelt, que a partir de 1941 entrará, como bien nos ha contado Graciela en esta espléndida exposición, en la guerra. Y ocurre que en 1941 no solo es Roosevelt el que interviene en la guerra, interviene un caballero que se llamaba Joseph Stalin, luego de la invasión de Hitler en el verano de 1941 a la Unión Soviética. ¿Dónde se va a jugar, por consiguiente, ese liderazgo de Roosevelt? Voy muy rápido. Cuando Pétain, con el llamado Estado de Vichy, pacta el armisticio con los alemanes, se queda con el sur de Francia, que pronto es invadido además por Alemania. Hay simplemente 2 años de soberanía de Vichy sobre el sur de Francia, y sobre todo se queda con todas las colonias del Imperio francés en África. La clave para De Gaulle es ver qué puede hacer él en las colonias de África para imponer un liderazgo reconocido, tanto por Churchill, por Stalin y Roosevelt, y también por los propios franceses. ¡Buah! Logra la posibilidad de que un oficial que después será famoso por su épica, el general Leclerc, lo era general en ese momento, desde el Chad puede armar una pequeña fuerza que manda hacia el norte, pero el momento crucial va a ser cuando, después del Alamein, con la victoria de Montgomery en el norte de África, Argelia, Marruecos, quede en manos de los aliados. Bueno, los aliados van a Argelia y a Marruecos. Va Roosevelt, va Churchill y también va De Gaulle. Y Churchill, con mucho esfuerzo, lo sigue aceptando. Ahora, nuestro admirado Franklin Delano Roosevelt no lo puede ver, literalmente. Lo considera, no hay textos al respecto, pero por determinados gestos y demás, lo considera un personaje que está condenado a la derrota, está condenado a desaparecer. Son las famosas conferencias que hay en Argelia, precisamente. Bueno, ahí Roosevelt encuentra la posibilidad de que un general francés que había sido detenido en 1940 y logra evadirse y llega hasta Argelia, Roosevelt le tiene mucha simpatía, el general Giraud, podría ser una compensación a De Gaulle. Bueno, De Gaulle lo destruye a Giraud. La única foto, lástima que no tengo la habilidad de Graciela para mostrar fotos, pero la única foto de Gaulle sentado con Churchill y con Roosevelt es con el general Giraud. Ahora, ¿cómo liquida este liderazgo a Giraud? Bueno, logra enviar un hombre de confianza, un alto burócrata del Estado francés, Jean Moulin, lo envía por paracaídas, cae en Francia, y después de que Stalin entra en la Segunda Guerra Mundial,
se conforma realmente con mucha fuerza la resistencia en Francia. Al conformarse la resistencia en Francia, eso es muy interesante, entra el Partido Comunista Francés a la resistencia, cosa que en tiempos de Vichy no había resistido nada porque regía el pacto entre Stalin y Molotov, ¿verdad? Ahí el PC se mortaba con mucho cuidado. Después pasa la resistencia. Grupos católicos muy fuertes pasan a la resistencia también. Pasa la resistencia al Partido Socialista, que ya venía de antes, tanto como el Partido Radical y algunos sectores liberales. Lo que logra De Gaulle, a través de Jean Moulin fundamentalmente, es la creación del Consejo Nacional de la Resistencia. Y en el momento en que se discute el liderazgo de Giraud o el liderazgo de Gaulle en Argelia, De Gaulle logra que el Consejo Nacional de la Resistencia lo vote a él como líder de la resistencia y por tanto como líder de Francia. Y ahí se impone, con análisis muy interesantes acerca de la personalidad de Giraud, porque parecería que Giraud mucho interés al cabo no parecía tener para seguir adelante con ese proyecto. A partir de esta victoria, De Gaulle va a ser reconocido por los tres líderes de la alianza llamada Alianza Atlántica. Sin embargo, Roosevelt sigue apostando a que De Gaulle no es nada. Dice, De Gaulle se desmonerará a medida que avance la liberación. Estaba convencido que De Gaulle lo tenía. Mientras tanto, impertérrito De Gaulle sigue manejándose. ¿Pero qué hace? Después de 1944, siempre al mes de junio, la invasión de Normandía es en el mes de junio de 1944, hay un pequeño contingente de la Francia Libre que interviene en esa invasión. Está Leclerc, por ejemplo. Pero claro, De Gaulle, inmediatamente después de que han consolidado un frente de batalla, llega a Francia, se instala detrás de la catedral de Bayeux. Siempre hay una catedral, siempre hay una escenografía en la vida de Gaulle. Y esa catedral es muy bonita, debo decir, bellísima. Y dice un discurso irrisorio. Dice que la victoria de Normandía es exclusivamente francesa. Cuando evidentemente hay que ver las víctimas, sobre todo las víctimas de Estados Unidos en la invasión de Normandía. Pero ahí está. La razón de Estado ya juega ahí. Bueno, pésimo humor del alto mando, pésimo humor de Eisenhower, pésimo humor de Bradley. Patton mucha importancia no le dan, ya veremos que después le tiene que dar importancia, pero desde ahí en más, De Gaulle está instalado en Francia como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que son pequeñas todavía, y del futuro de Francia. ¿Cuál es la clave para confirmar ese liderazgo? Bueno, como ustedes saben, Francia es un país altamente centralizado. Muchos dicen que Francia sin París no es Francia, ¿verdad? Bueno, muy bien, están en Normandía. Patton y Bradley definiendo precisamente la estrategia de Gaulle, ¿no? Avanzando con una velocidad extraordinaria, con todo el ejército motorizado, los famosos tanques Sherman, hacia Alemania. No conviene desviarse a París. No conviene desviarse a París, la ruta es más corta. De Gaulle logra convencer a Bradley y a Patton, los dos generales sobre el terreno, de que hay que liberar París. Y logra el convencimiento porque tiene el apoyo de toda la resistencia organizada en París. Y efectivamente, París es liberada. No solo eso, sino que la primera división que entra a París no es la de Patton, es la pequeña división de las Fuerzas Libres de Francia comandada por Leclerc. Dicho sea de paso, tanques manejados por republicanos españoles exiliados que se habían incorporado también a la Francia Libre, ¿no? Linda historia. Bueno, entra a París. Entra a París y ahí viene
un momento crucial, porque fíjense, este liderazgo se había probado a través de la radio, a través de los discursos, en pequeños grupos. El discurso de Bayet, no hay mucha gente. Bueno, en París, la entronización del liderazgo es la multitud. En las memorias de guerra, cuando De Gaulle ve la multitud gigantesca de todo París que se había volcado a los Champs-Élysées, tiene una frase poética maravillosa. Dice, ah, c'est la mer. Ah, es el mar. Es el mar. Y entonces ahí sí, es la consagración de Gaulle directa, le bain de foule, como lo llamaba él, el baño de la multitud, con ese pueblo que lo estaba esperando. Lo estaba esperando según su expectativa, porque ese pueblo le había dado una manifestación a Pétain muy importante poco tiempo antes de la liberación. Bueno, los pueblos son variables, pero este es un momento realmente de entronización increíble. También con su catedral, ¿no? Mientras De Gaulle marcha por los Champs-Élysées, las campanas de Notre Dame, que no habían sonado durante 4 años de ocupación, comienzan a repicar. Bien. Y ahí De Gaulle comienza a formar un gobierno provisional. ¿Cómo forma ese gobierno provisional? Bueno, lo forma con una maniobra muy interesante. Haciendo su primer viaje a Moscú. Lo va a ver a Stalin. Y Stalin, una pena que no tengamos la exposición de Stalin, Stalin ya está viendo, yo creo, la división geopolítica del futuro. Y no parece muy dispuesto a quedarse con toda Francia, parece mucho más dispuesto en el fondo a quedarse con Polonia, con Hungría, con Checoslovaquia. Pero logra una cosa importantísima. Logra el concurso del Partido Comunista Francés, poderosísimo partido en ese momento, para formar parte del gobierno provisional. Y entonces el viejo líder del Partido Comunista Francés, Maurice Thorez, un obrero minero, venía de liderazgo, se había formado de Thorez en las minas de carbón. Bueno, De Gaulle lo recibe y dice, bueno, es un buen francés. Eso es típico lenguaje, le bon sens, el buen sentido, el buen francés. Y bueno, Thorez es miembro del gobierno provisional entre 1944 y 1945. ¿Cuál es el propósito del gobierno provisional? Bueno, el propósito del gobierno provisional es doble. En primer lugar, viene una ola de reformas muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Nacionalizaciones, carbón, acero, electricidad, control de precios, sufragio femenino. Fíjense que recién llega en ese momento el sufragio femenino en Francia, para ver un poco el atraso, ¿no?, de la política francesa en la Tercera República. Nacionalización de la famosa fábrica Renault, cuyos dueños habían sido parte muy importante de la colaboración con Alemania. Bueno, una ola de... Él asume, y no los partidos que lo rodean, que está haciendo estas grandes reformas para Francia. Él, que viene de una tradición de derecha. El otro cometido, obviamente, es votar una asamblea para dictar una constitución. La constitución de la Tercera República queda de lado, esa asamblea sesiona entre el 45 y el 46, ya con el voto femenino, para dictar una constitución. De Gaulle asume que esa constitución tiene que tener las características del discurso que ya he enunciado. Y le va pésimamente mal. Los partidos, todos, desde el comunismo hasta la democracia cristiana, no le llevan el apunte, y votan una constitución muy parecida, si ustedes quieren, para comparar rápidamente las cosas, con la constitución que, por ejemplo, rige en estos días en Italia. Toda la soberanía descansa en el Parlamento, es el Parlamento que elige a un presidente con muy pocas funciones,
De Gaulle decía que el presidente de la Cuarta República solo sirve para inaugurar los crisantemos. Claro, decía los crisantemos porque el pobre René Coty venía de una fábrica que fabricaba perfumes y cultivaba flores, ¿no? Presidente muy débil, lo que se impone es el jefe de gobierno nombrado por el primer ministro, nombrado por el Parlamento, y nada más. Esa constitución está en las antípodas de lo que cree Perón, de Gaulle. Y aquí viene el problema. ¿Qué hace de Gaulle ante esa situación? Puede quedarse, evidentemente. No. Acá viene el primer momento que define también otro rasgo de este liderazgo, el renunciamiento. Se da cuenta que el pueblo francés ha optado por un régimen, en su opinión, malsano, como definía el régimen de partidos, compra una casa muy austera a 250 kilómetros de Francia, situado en un pueblito, lo conocía el pueblo, un pueblo muy modesto que se llama Le Colombey, Le Deséglises, y ahí se instala. Se instala a escribir las memorias, mientras la Cuarta República comienza a funcionar. Intenta volver contradictoriamente organizando un partido propio, que se llama le Rassemblement du Peuple Français, ¿no? la reunión del pueblo francés. Fracasa. Tiene un momento electoral importante al principio, pero después se diluye. Y comienza para De Gaulle una figura muy típica de estos liderazgos carismáticos, la traversée du désert, la travesía del desierto, a la espera de que la historia lo ayude con otra circunstancia, la travesía del desierto. Bueno, los argentinos hemos tenido dos travesías de desierto, Irigoyen tiene la suya y Perón también. Irigoyen en el país y Perón a través del exilio. ¿Cómo llega ese momento? En primer lugar, por la crisis de la Cuarta República. Pero acá quiero ser muy preciso porque no es una crisis total. La Cuarta República sufre una profunda inestabilidad gubernamental. ¿Por qué? Porque se ha desatado la Guerra Fría y el Partido Comunista, que es muy fuerte, no puede pertenecer al gobierno. Por consiguiente, son gobiernos muy inestables sobre dos ejes. El Partido Demócrata Cristiano, que se llama Rassemblement Populaire, y el Partido Socialista, con apoyos de dirigentes menores en aquel momento, como François Mitterrand y lo que quedaba del viejo Partido Radical. Bueno, esa inestabilidad es muy grande, pero la Cuarta República cae por razones atinentes a la política exterior. Tiene tres fracasos monumentales. El primer fracaso es el fracaso en Indochina, con la descolonización. El segundo fracaso, estrepitoso, es por Suez, 1956. Preside el gobierno de la Cuarta República Guy Mollet, un líder socialista. Preside como primer ministro del gobierno inglés nada más y nada menos que Eden, a quien Churchill había formado como su gran sucesor. Es un fracaso estrepitoso, porque Eisenhower los deja parando a los dos y no los apoya. Ese desprestigio fue enorme en Inglaterra, fue la caída de Eden, y fue enorme también para la Cuarta República. Y el tercer episodio es el que va a producir la caída de la Cuarta República, que es la rebelión, movimiento nacional en Argelia, la reacción del ejército que no quiere entregar el gobierno a ese movimiento, apoyado por una colonia francesa, los Pieds Noirs, como se los llama, muy abundante. Mayor número de franceses en el exterior, en la etapa colonial, estaba en Argelia.
los gobiernos sucesivos de la Cuarta República no saben qué hacer con eso. Y hay un riesgo eminente de golpe de Estado. Claro, aquí De Gaulle podría haber dado un golpe de Estado, porque tenía el apoyo de todo el ejército. Sin embargo, con muchísima astucia, acepta una transición legal. ¿En qué consiste esa transición legal? El presidente de la Cuarta República lo invita a De Gaulle a ocupar el cargo de primer ministro. Es votado por la Asamblea con dos condiciones: plenos poderes para afrontar el problema de Argelia y nueva constitución que deberá ser ratificada por referéndum. Y recordemos esta palabra porque es crucial en la trayectoria posterior de De Gaulle. Y efectivamente así se da. Y ahí, claro, en el año 1958, por referéndum, es aceptada la constitución de la llamada Quinta República, que todavía hoy rige en Francia. Bueno, esta constitución dio lugar a infinitos debates, infinitos trabajos. Vuelvo a mi juventud, era lo que más estudiábamos en las universidades de aquel entonces, pero la resumo en estos puntos principales. El presidente de la República ya no será más elegido por la Asamblea, sino que será elegido por otra elección. Esto en 1958, por otra elección. A su vez, ese presidente ya independiente de la Asamblea, porque tiene otra fuente de legitimidad, va a coexistir con una Asamblea que designa un primer ministro responsable. El presidente dura 7 años en sus funciones, la Asamblea dura 5 años en sus funciones. Pero aquí viene el punto crucial. El presidente, de acuerdo a la más pura tradición napoleónica, el primer Napoleón y de su sobrino, tiene en sus manos el recurso al referéndum. Es decir, la presidencia concebida es una presidencia plebiscitaria. En caso de que decida el presidente para apoyar un proyecto de ley, una reforma constitucional o una decisión clave, convoca directamente al pueblo al referéndum. Bueno, esta es la tradición bonapartista, como se la llama en los estudios sobre la derecha de Francia. Muy fuerte, muy fuerte. El cambio es de óptica brutal, porque fíjense que desde la Tercera República, desde que en 1870, lo habrán visto, me imagino, con Napoleón Bonaparte, cayó el Segundo Imperio, bueno, son 70 años, más de 70 años de una vida parlamentaria donde en la Tercera República toda la soberanía residía en la Asamblea. Acá no, acá la soberanía se vive. Y además, la Constitución de 1958, precedida por un comité constitucional que lideró Michel Debré, bueno, es ratificada por referéndum. Es ratificada por referéndum. Pero a su vez, ¿qué había pasado con la Cuarta República? Esto va para la historia económica. Claro, en la superficie, la Cuarta República es un fracaso. En la política exterior, la Cuarta República es otro fracaso. Pero ¿qué pasa en la historia en profundidad? Como llamábamos en esa época tras el libro de Ferdinand Porodel, muy de moda en aquel entonces, ¿no? La historia más profunda, la historia que está abajo. La historia más profunda de la Cuarta República había empezado con el Plan Marshall. Cuando Estados Unidos cambia totalmente la óptica, ahí está genial Roosevelt, ¿no? Con respecto a las barbaridades que se habían cometido al término de la Primera Guerra Mundial. Hay que ayudar a Europa. Ahí hay una figura central que es Jean Monnet, uno de los padres de la Unión Europea, que en ese momento está al frente de un comité, de una Secretaría de Planificación indicativa. Todos los recursos del Plan Marshall
son orientados a la inversión de base. Y aquí se produce un fenómeno notable, que no ocurría en Francia desde la década del 30. La economía francesa comienza a crecer. Y este es el origen de lo que un economista muy de moda en aquel momento, Jean Fourastier, llamará los 30 gloriosos años de crecimiento y distribución del ingreso en las economías occidentales, que comienza en 1945 y culmina con la primera crisis del petróleo en 1975. Cuando De Gaulle asume en el 58, esos 30 gloriosos años están en su plena madurez. Están en su plena madurez. Esto nunca lo va a decir. Nunca lo va a decir. Pero evidentemente le vino espléndidamente bien. Por consiguiente, ahí está la estabilidad de lo que Raymond Aron justo en esos años llamaba el consenso europeo, ¿no? Es decir, estabilidad macroeconómica, que la Cuarta República no la tuvo. Descolonización, como veremos con lo que hace con Argelia, economía mixta, estado de bienestar, crecimiento económico. Ese crecimiento económico ya lo tenía De Gaulle en el año 58. Esto es muy importante. Pero era un crecimiento económico con inflación. De hecho, algo parecido estaba pasando en Inglaterra, pero con menos intensidad que en Francia. ¿Qué hace De Gaulle al respecto? Se da cuenta, y aquí nuevamente la razón de Estado interviene, se da cuenta con mucha inteligencia de que la descolonización es imprescindible para asegurar la grandeza del Estado francés. Es decir, el hombre que en su periodo militar y en su periodo previo había apoyado la colonización es quien lleva adelante la descolonización. Se sacan de encima primero Indochina, se sacan de encima, por supuesto, Argelia, Marruecos, y crea la comunidad, una especie de Commonwealth inglés a la inglesa, pero con la clave francesa, ¿no? De Gaulle recibe a Senghor, a los líderes africanos, como si fuera un monarca benevolente que los recibe y los cuida muy bien. Esto es muy importante. Sin embargo, De Gaulle tiene que estabilizar. Y en 1958, ¿a quién recurre? Bueno, no recurre a ningún austríaco, pero recurre a un francés bastante parecido a los austríacos. Yo tengo el libro de él, que en 1948 publicó un libro que se titula L'ordre social, el orden social. Este caballero se llama Jacques Reuff. Era un fiscalista tan enamorado del orden fiscal que ese libro lo terminó diciendo: los hombres, perdón, en esa época no había hombres y mujeres, ¿no? Los hombres, en este caso los franceses, pueden perder su libertad por el déficit fiscal. Lo mismo pensaba De Gaulle, porque para De Gaulle el centro de la economía era una moneda fuerte, respaldada por metálicos, si es posible, le encantaba acumular oro, y una política de estabilización. ¿Con quién va a ser esa política de estabilización? Convocando a sectores moderados, no pertenecientes al gaullismo, cuya figura más importante era Antoine Pinet, que lleva adelante un plan de estabilización clásico con extraordinario éxito. Entonces, están dadas las bases del crecimiento con estabilidad económica, estabilidad macroeconómica en este caso. Esto va a durar durante todos los años en que De Gaulle preside los destinos de Francia. Pero claro, no es fácil resolver el problema argelino. ¿Por qué? Porque si De Gaulle logra poner en caja al ejército, no logra poner en caja, le va a costar más trabajo, a una acción terrorista muy fuerte, se llamaba la Organización del Ejército Secreto, apuntalada fundamentalmente por sectores franceses que vivían en Lovaina, por los Pieds Noirs. Y claro, yo llego a Europa en el año 1962 y el gran acontecimiento es que el auto de Gaulle, con su mujer, con Yvonne, iba atravesando un pequeño pueblo, Petit Clermont, y le atacan el auto con la ametralladora.
Cuenta el rumor que este hombre imperturbable, de Gaulle, se queda sentado en el asiento de atrás del auto y dice: estos jóvenes franceses no aprenden a tirar bien. Pero es un rumor. Pero fíjense la habilidad. Aprovecha el ataque de Petit-Clermont y cambia el modo de elección del presidente. El presidente ya no va a ser elegido, como fue en 1958, por un colegio electoral que se formaba fundamentalmente con intendentes, sino que va a ser elegido directamente por el pueblo. Y aquí viene la introducción de un tema que después, por supuesto, trajimos a la Argentina, ¿no? Una doble vuelta electoral, el balotaje, en caso de que ninguno de los candidatos. Gran cambio. Pero ese cambio, a su vez, va acompañado por un ritmo frenético de referéndums. Tuvimos el referéndum de la Constitución en 1958. En 1961, para lograr fuerza en la negociación con Argelia, hace otro referéndum. Hace los acuerdos de Vian con las fuerzas de liberación de Argelia y en 1962 hace otro referéndum. Y en el mismo año va a ser el referéndum para cambiar el método de elección del presidente. Es decir, quien veía ese mundo y lo leía todos los días a través de Le Monde o Le Figaro o los grandes diarios franceses, era una intoxicación de plebiscito. Una cosa plebiscitaria que no se soportaba. Lo logra. Y a partir de ese momento, con los éxitos que tiene el plan de estabilización, De Gaulle va a vivir los grandes años de estabilidad, que será renovado en 1965, cuando sin embargo no puede ser electo presidente en la primera vuelta, sino tendrá que afrontar una segunda vuelta donde efectivamente va a triunfar. Y bueno, ese es el momento del gran espectáculo presidencial. De Gaulle con las grandes conferencias de prensa, De Gaulle moviéndose por toda Francia con el Ban de Foule, De Gaulle cuestionando la unidad europea, pero no del todo. De Gaulle buscando un neutralismo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero no del todo. En 1962, en la crisis de los misiles, apoya rotundamente a John Kennedy. Ese juego permanente de la razón de Estado para engrandecer a Francia. Y ciertamente la engrandece. El gran momento, sin embargo, es el año 1963, invierno, donde De Gaulle se reúne con Adenauer, que va a renunciar en abril de ese año, y hacen el acuerdo de paz y desarrollo y participación en la integración europea con Alemania. Y ahí, claro, Adenauer, cuyo único motivo, cuyo foco en el liderazgo de Adenauer era defender la Unión Europea, la unidad europea a rajatabla, le concede a De Gaulle, bueno, una política que va a favorecer a Francia extraordinariamente y nos va a liquidar a nosotros, dicho sea de paso, que es la política de sobreprotección agrícola. No le interesaba a Adenauer, pero sí le interesaba a De Gaulle, gran productor agrícola. Son muchas las cosas que hace, pretende transformarse en un líder mundial, recorre América de norte a sur, va a Quebec, en Canadá, y proclama Vive le Québec libre, cuando los pobres canadienses estaban en un problema de nacionalidad muy serio. Recala en Uruguay y, por supuesto, recala en Buenos Aires, donde los muchachos peronistas le van a cantar De Gaulle Perón un solo corazón. Eso porque el rumor, parece que Perón había alargado el rumor que se había encontrado en algún momento con De Gaulle. Cosas de la política nuestra. Todo parecía, y aquí me incluyo, uno comete tantos errores, ¿no?, de perspectiva, todo parecía en 1968 que estaba muy bien atado. Si uno recorría los congresos de ciencia política, el gran tema de 1968, anterior a 1968, en el 66, 67, 65, era la despolitización. Que las sociedades, gracias al desarrollo económico, estaban aplacadas, estaban tranquilas. Había un crepúsculo de las ideologías, se escribía eso, el crepúsculo de las ideologías.
politólogos de nota como Duverger escribían que va a haber una convergencia pacífica, espontánea, entre la Unión Soviética y la democracia europea, porque la democracia europea cada vez se va a socializar más y la Unión Soviética cada vez se va a liberalizar más. Y el 68 en ese sentido es un año paradigmático, ¿no? Porque no solo emerge un subsuelo totalmente inesperado, que son los acontecimientos de mayo en París, sino que Khrushchev, cuando estos checoslovacos pretenden tener un poquito más de libertad, les manda los tanques. Se acabó. De modo tal que toda esta visión de la convergencia, de la despolitización y demás, en poco menos de 2 meses se viene rotundamente abajo. Al principio de que comienzan los estudiantes a tomar la Sorbonne y varias universidades y demás, De Gaulle no le da importancia al asunto. Dirá de los estudiantes que son nenes de mamá que tiran por la ventana el lavarropa y a la noche incendian el automóvil de papá. Es decir, una actitud de desprecio a esa burguesía tan floreciente que se estaba formando en Francia. Bueno, no dura mucho el desprecio, porque los sindicatos no son sonsos, se acoplan inmediatamente al movimiento, la cosa adquiere un nivel social muy grande, no tanto con este movimiento libertario de los estudiantes que no se sabía qué utopía pretendían, sino para negociar. Y negocian muy bien los acuerdos de Grenelle, los sindicatos. Y claro, ahí sí que De Gaulle se las ve venir encima muy serias. Y como siempre, como ocurrió con Argelia, como ocurrió en 1940, busca el apoyo del ejército, el líder militar. Lo verá Massu, general clave en todas estas cosas, que está destacado en Alemania, total apoyo del ejército, y entonces se produce el reflujo. Una manifestación golista fabulosa, encabezada nada más y nada menos que por André Malraux, el ministro de Cultura de Gaulle, llama nuevamente a elecciones disolviendo la asamblea. El éxito del oficialismo en esas elecciones es formidable. Bah, decíamos todos, bueno, caramba, el caballero ahora se ha consolidado y va a quedarse al menos para terminar el mandato. Y extrañamente, en los pocos meses, llama un referéndum de regionalización del Estado, que en fin, parecía una cosa razonable, pero no para discutir por referéndum. Es decir, como que el viejo De Gaulle, recuerden, en el año 1969 ya está con 79 años de 1969. Llama un referéndum. La interpretación más aceptable es que ese referéndum era para él la ratificación de un pueblo al cual no había entendido porque había salido a la calle y le había provocado una conmoción mayúscula. Llama referéndum y pierde. El primer referéndum que pierde. Había ganado el 58, había ganado el 61, había ganado los dos del 62, había ganado la reelección, pierde el referéndum. Pierde el referéndum y envía la famosa renuncia, ¿no? En el día de la fecha, ceso en el ejercicio de mis funciones de presidente de la República y se va a Colombelles de Servicio. Ahí evidentemente hay un misterio muy grande, ¿no? ¿Es que no quería gobernar más? ¿Es que estaba harto? ¿O es que su concepción del gobierno exigía una ratificación permanente de un liderazgo a través de referéndums y cuando el pueblo no lo quería, el pueblo se equivocó, por tanto yo me voy? Algo así había pasado en 1940. Pero claro, al borde de los 80 años ya no hay camino para la travesía del desierto. Se va. Ese mismo año, esto ocurrió, la renuncia en abril del 69, ese mismo año, en noviembre, y acá termino, en noviembre del 69, Malraux, otro personaje que le encanta conversar con la historia y con los grandes hombres, ¿no? Todas las novelas de Malraux son novelas épicas, en China,
en la República Española, y la épica de Malraux al lado de Gaulle en cada uno de los referendos. Lo va a visitar a la Boisserie, así se llamaba su casa en Colombey des Églises. Y ahí tienen largas conversaciones, pasa una noche en la casa, le abrió la casa, las puertas de la casa a Malraux, y antes se las había abierto a Adenauer, los únicos. Si no, eran visitantes que no pernotaban en la casa. Se tenían que volver en el auto, en lo que sea, o en el tren a París habitualmente. Y Malraux, en un libro que publicará posteriormente, la traducción se llama La hoguera de las encinas, un libro con un hálito romántico épico increíble, ¿no? Comienza con un verso de Víctor Hugo, dice: «Ah, qué ruido feroz hacen en el crepúsculo las encinas que se derriban para la hoguera de Hércules», ¿no? En fin, fíjense ustedes, ¿no? Una cosa. Y entonces estos dos caballeros empiezan a hablar de la historia y de los grandes hombres. Entonces, claro, no se sabe quién habla, si es Malraux o es de Gaulle, la historia, los grandes hombres. Malraux encantado, porque él habló sobre la historia con Mao Zedong, él habló sobre la historia con el Pandit Nehru, y por supuesto ahora sigue hablando sobre la historia con De Gaulle, ¿no? Pero llega un momento en que Malraux le pregunta, según Malraux, a De Gaulle: ¿por qué se ha lanzado, general, a una cuestión tan secundaria como la de las regiones en ese referéndum? Y le pregunta por segunda vez: ¿a causa de la absurdidad? De Gaulle lo mira fijamente y le dice: a causa de la absurdidad. Es decir, que el referéndum fue una excusa. El referéndum fue una excusa para que el hombre de la historia se retira a su casa austera, como él escribió, rodeada de bosques melancólicos que miran hacia el mar, esta vieja tierra francesa. Se retira a escribir la segunda parte de las memorias de gobierno, apenas puede escribir un volumen y medio, sale a caminar, los habitantes del pueblo, como ocurría con el general Mitre, se sacan la gorra y le dicen bonjour, mon general, buen día, camina solo. Pasa el día escribiendo y para descansar hace solitarios de cartas. Una noche está haciendo el solitario, un derrame masivo y se muere. Y deja un tomo y medio de. Por tanto, nos deja un misterio, pero es un misterio que muestra claramente que todo el drama de Gaulle consistía en que tenía que identificarse sin mediación alguna, permanentemente con el pueblo, y si ese pueblo no lo quería, él se va. Problemas eternos de los liderazgos carismáticos que creen en una legitimidad homogénea y al fin de cuentas no en una legitimidad pluralista. Bueno, me excedí un poco, gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Quién arranca? ¿Quién tiene alguna pregunta para María Graciela, para Natalio? Lilian. ¿Cómo están? Graciela, para vos la pregunta. Vos hablaste sobre el New Deal y especialmente sobre esta idea de cambiar la cosmovisión, ¿no? Un poco de cómo se veía la ayuda social del Estado. Y quería saber qué mecanismos utiliza el Estado para intentar cambiar esa cosmovisión. Sí, ¿Los rusos o él? un poco me refería puntualmente a una larga tradición en la cual, como sabemos, el individualismo era sumamente presente en toda la política de los Estados Unidos, todo lo que es la última parte del siglo XIX, hasta el nuevo trato. Prácticamente todo se limita a esta construcción de la pobreza general como algo, como una falla personal, ¿no? No con un problema estructural. Lo que decía yo de cambiar la mirada
se nota mucho en esa comunicación directa que tiene Eleonor, especialmente, que recibe cartas permanentemente. Hay una colección sumamente interesante que se hace de archivo, donde uno puede leer todas esas cartas y te da una panorámica muy, muy clara de cómo se sentía la gente a partir de esta nueva, ¿no? Si se quiere, nueva forma de ver el rol del Estado. Hay como, en ese caso, una necesidad de estar explicando permanentemente que la asistencia, ¿sí? Es un derecho, ¿sí? Que el seguro de desempleo, todo lo que introduce, si bien tímidamente la seguridad social, la ley de seguridad social, tiene que ver con eso, pero hay textos muy interesantes donde la gente repite en sus relatos, ¿no? Hay incluso uno que una madre, una señora embarazada, le escribe a Eleonor y le dice, mire, acá le mando mi anillo, ¿sí? Para que me envíe un préstamo, ¿sí? Yo, por favor, acepte mi anillo, que yo cuando consiga trabajo se lo voy a devolver. Entonces, cuando hay como una resistencia a recibir, ¿sí? Por una tradición muy fuerte, donde todo lo que era la asistencia, que estaba en manos obviamente de las asociaciones de beneficencia, ¿no? De charities, como le dicen ellos, tenía esa connotación de algún fracaso, ¿sí? En la pobreza. Romper con eso culturalmente no fue sencillo y tenemos toda esa cantidad de documentos, ¿no? Que muestran cómo se sentían en esa transición hacia un nuevo rol del Estado, ¿no? Y tiene que ver con esto. Yo mostraba la publicidad, ¿no? Una de las publicidades donde decía, no va a resolver los problemas, pero va a mejorar la vida. Hay una necesidad permanente de hacer propaganda, hay una gran producción de gráfica, ¿no? De estos mensajes permanentes en todas las áreas para justificar lo que fue, digamos, una redefinición muy grande del rol del Estado a partir del nuevo trato. ¿Sí? Sí, doctor Botana, yo recuerdo, sí, acá, la política exterior de Francia. Tengo entendido justamente que en esa década del 60, uno del mundo lo tomaba a Francia como que te permitía poner el guiño para la izquierda y doblabas para la derecha, como diciendo, cualquier acuerdo que había en el mundo en la Guerra Fría siempre se acordaba en Francia. Quería saber qué hay de cierto de eso y cómo era el rol de Francia en la política exterior del general de Gaulle. Y el segundo, un comentario. Usted mencionó a Jacques Rueff. Recuerdo en el gobierno de Alfonsín, la crítica de Álvaro Alzogaray del otro lado lo ponía a Jacques Rueff como el gran profeta. Hoy en día lo escuchamos de nuestro presidente, a Milton Friedman, pero en aquel momento era Jacques Rueff. Recuerdo de eso. Está muy bien. Y Ana María tenía una pregunta también, y acá Andrés, si quieren, ya que están cerquita. Mi pregunta es para Graciela, pero es totalmente menor. ¿Por qué utilizas el término engaño? Digamos, en lo que uno diría, bueno, aquí lo que se trata de hacer es ocultar. Sí. Entonces, Porque la palabra que usa, más que nada estoy tomando la palabra de Gallagher, que dice deception, ¿no? Engañar. Viene más, por eso él combina estas dos palabras, ¿no? Estoy engañando, estoy ocultando, pero es espléndida la forma en que lo hago, ¿no? Él usa estos dos términos juntos y creo que al ponerle el espléndido, de alguna manera está diciendo, lo hace con como una intención de alcanzar su objetivo, ¿no? Pienso que la traducción, la que más se acerca sería eso, simplemente por eso. Sí. Natalio quiere contestarle que nos Le salteamos tiene que contestar, ¿no? Ahora sí. sobre el comentario de Rueff y, Sí, ya nos cruzamos. y sobre la política. De Gaulle tiene dos problemas fundamentales cuando llega. En primer lugar está el tema de la Guerra Fría. La Cuarta República, Inglaterra, con el apoyo conjunto de laboristas y tories, había resuelto el problema de la defensa en la Guerra Fría con el Pacto del Atlántico Norte. De Gaulle no quiere el Pacto del Atlántico Norte, pero nuevamente con la raison d'État, lo que hace es, no impugna el pacto, pero se retira de la organización militar que debe estar al mando de un
general, en ese momento es militar, el mando, ahora es más civil, norteamericano. Y pone en marcha lo que se llama la Force de Frappe, una modesta, en comparación con Estados Unidos, la Unión Soviética y aún con Inglaterra, una modesta política nuclear. Pero Francia se transforma en potencia nuclear. ¿Por qué eso? Porque claro, eso no lo dije por falta de tiempo. Uno de los hallazgos de Gaulle es que en 1945, cuando Kelsen hace el Tratado Jurídico de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad hay miembros con poder de veto. Y De Gaulle consigue ser miembro del Consejo de Seguridad con poder de veto. Entonces ahí viene ese desplazamiento, ¿verdad? Sí, pero hasta cierto punto, ¿no? No rompe definitivamente con el Tratado del Atlántico Norte. El otro problema más serio que tiene De Gaulle en su política exterior es qué hace con Europa. No le gusta Europa. En 1957 se había firmado el Tratado de Roma que crea lo que se llamaba el Mercado Común de los Seis. La clave del Mercado Común era la alianza entre Alemania y Francia. Estaban Italia, muy de capa caída todavía, estaban los 3 países del Benelux. Eso era todo. A De Gaulle no le gusta el tema. Hay una comisión que se crea que todavía perturba este momento. A esa comisión europea la llamo, a ver si me acuerdo, aerópago, apátrida, burocrático e irresponsable. En francés suena mucho mejor, porque era apatride, decir, bueno. Pero tampoco rompe. Eso es lo interesante. Logra utilizar la integración europea a su servicio con el tratado que hace con Adenauer y con la política agraria común. Pero no rompe con esa unidad europea que precisamente se había constituido durante la época que De Gaulle está en la travesía del desierto, entre 1946 y la llegada de Gaulle al poder, ¿no? A esos creadores de la Unión Europea, que fundamentalmente son 3 demócratas cristianos y un par de socialistas, de socialdemócratas. Los 3 demócratas cristianos son Adenauer, De Gasperi y Schuman. A esos demócratas cristianos los llama políticos que se beben las vinajeras de misa, ¿no? Porque se está refiriendo a 3 demócratas cristianos. Esa concepción de Europa, que es la que prevalece después de la partida de Gaulle, no la soporta, pero lo extraordinario del caso, esa es la gran paradoja de este hombre, es que no rompe. Hay una especie de realismo ahí, muy fuerte. Con respecto al bloque soviético, sí. De Gaulle quiere llevar hasta el máximo posible la politique de détente, como se llama, ¿no? Sobre todo una vez que cae Stalin y se produce esa transición tan convulsionada y llega Khrushchev, ¿no? No hay que olvidarse que en el año, no me acuerdo el año exacto, en el 63 o en el 64, establece inmediatamente relaciones con China. La admiración de Gaulle a Mao Zedong es muy grande, equivalente a la admiración que sentía Malraux, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Es una política neutralista, tratando de meter una cuña en la bipolaridad tan fuerte en ese momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero que no llega al límite. Algo parecido pasa con Margaret Thatcher, ¿no? Que no soporta Europa, pero tampoco llega al límite después tendrá que venir un irresponsable como innombrable, en mi opinión, para y además, como frutilla del postre, en el año 1963 hay un movimiento muy interesante en Inglaterra porque quieren entrar al mercado común, ya en 1963. Heath había hecho algo, y De Gaulle bloquea totalmente la entrada de Inglaterra. Es necesario que desaparezca De Gaulle para que Inglaterra pueda al fin entrar en ese momento al mercado común, ¿no? Es una combinación, por consiguiente, de una visión nacional con una razón de Estado muy moderada.
Bien, bueno, terminamos acá. Andrés nos va a dar como las palabras de cierre. Bueno, No, simplemente para, bueno, a manera de cierre de la jornada, agradecer a los dos panelistas, Natalio y Graciela, su participación. Muchísimas gracias. Es el panel de cierre de las jornadas. A todo el público, estudiantes, colegas, docentes, el público en general, muchísimas gracias por acercarse, por compartir sus preguntas con nosotros. Y un gran agradecimiento a las tres coordinadoras que hicieron esto posible, Guillermina Rautenberg, Nabila Carradore y Flor Di Bartolo, que está por acá. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima. ¿Qué problema la relación de él con él? Eso lo dejamos para otro.